bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia. Una vez más retomamos la serie bíblicas. En esta ocasión vamos a hablar de la oración. ¿Por qué hemos escogido la oración para establecer una serie de enseñanzas sobre este tema? La respuesta es muy sencilla, ya que la oración es algo sumamente importante para todo cristiano. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando la leemos, Dios nos habla. Pero cuando nosotros oramos a Dios, nosotros estamos hablando con Dios. Y por eso es necesario saber del tema de la oración, ya que hoy en día hay muchas personas que oran de cualquier manera, oran de cualquier modo y no toman en cuenta las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cómo se debe orar. Todo está en la palabra y todo lo que hacemos, todo lo que hace el hombre de Dios tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios. Aquí está todo. El tema de esta serie, la primera enseñanza, tiene por título ¿A quién debemos orar? ¿A quién debemos orar? Hay muchas personas de distintas religiones que dicen que podemos orar a cualquiera, ya sea al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Podemos orar a cualquiera de los tres. Pero ¿es esto bíblicamente correcto? ¿Qué hay de cierto en esta postura bíblica? Bueno, a la luz de la Biblia veremos a quién se debe orar. La Biblia enseña que debemos orar a Dios, al Padre. No debemos orar ni a Jesús ni al Espíritu Santo. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la oración bíblica, la oración que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver un video de una mala práctica de oración. Estas personas dirigen la oración a Jesús, cuando el mismo Jesús nos enseña que debemos orar al Padre en nombre de Él. No debemos orar a Jesús, sino a Dios en nombre de Él. Pero hay personas hoy en día que han establecido una oración, según ellos, para salvación, que es la oración del pecador o la oración de fe. Y estas personas comienzan diciendo, Señor Jesús. Oran a Jesús. Desde allí están mal, porque la oración no es a Jesús, la oración es a Dios. Y esa oración de fe, desde el inicio, está mal, la oración del pecador. Vamos a ver el video de que estas personas oran de esta manera. Invita a Jesús a tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Bueno, pudimos ver en el video que estas personas establecen esa oración a Jesús, según ellos, para la salvación de las personas. Primeramente, la oración no es a Jesús. Segundo, nadie se salva porque alguien ore por él. Posteriormente vamos a hablar del tema de que la oración no es para salvación. Ese es otro tema. Pero en esta ocasión, a la luz de la Biblia, vamos a ver que debemos orar exclusivamente al Padre. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice el título, Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El versículo 2 dice, y Jesús le dijo, cuando oréis, decid. ¿Qué vas a decir? Decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy,
y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa fue la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús podía haberle dicho a los discípulos: mira, cuando tú vas a orar, ora por mí, órame a mí, dime Señor Jesús. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración va dirigida al Padre. La oración no va dirigida a Jesucristo, sino al Padre, a Dios. Vamos a ver otro ejemplo bíblico. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 6, versículo del 6 al 8. Mateo 6, versículo 6 al 8. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes que vosotros le pidáis. Claramente vemos en este pasaje una vez más que el mismo Jesús está diciendo que debemos orar al Padre. Escuche detenidamente el verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora ¿a quién? Ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Esa es la manera bíblica en la cual todo hijo de Dios debe orar. Así lo estableció el mismo Jesús. Así lo establece su palabra. Y si Él lo dijo en su palabra, es así. Y no de la manera que nosotros nos dé la gana de orar, sino de la forma en la cual Él lo estableció en su palabra. Vamos a ver otros ejemplos bíblicos en el cual la oración va dirigida a Dios, y no a Jesús ni al Espíritu Santo, sino a Dios. Vamos con nuestra Biblia a Lucas 10:21. Dice la palabra, Lucas 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nuevamente, Jesucristo se dirige en oración al Padre, se dirige en oración a Dios. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos bíblicos. Estamos siendo bastante breves porque hay que tocar varios pasajes bíblicos en los cuales establece que la oración es dirigida a Dios, exclusivamente a Dios. Vamos a seguir viendo nuestra Biblia. Vamos a ver ahora en Juan 11, versículo 41. Esto fue la resurrección de Lázaro, un pasaje muy conocido por toda la cristiandad. Dice el versículo 41, Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo no sé si usted prestó atención a este pasaje, pero ¿quién escuchó la oración de Jesús? El Padre. Fue el Padre que escuchó la oración de Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos, vimos anteriormente, que lo enseñó a orar al Padre, y él mismo oraba al Padre. Él oraba al Padre, él no oraba al Espíritu Santo, él oraba al Padre, a Dios, y así él nos enseñó que debemos orar. Vamos a seguir viendo nuestra Biblia. Vamos ahora al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos que en medio de ese sufrimiento, el cual Jesús tenía en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron una oración al Padre. Él oró a Dios. Y él dijo, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las últimas palabras de Jesús fueron una oración al Padre, a Dios. Pero vamos a ver qué sucedió después de la muerte de Jesús. Unas semanas después, cuando los cristianos fueron perseguidos, vamos a ver a quién ellos oraban. Vamos a ver esto a la luz de la Biblia. Veamos esto en Hechos, capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Unánimes alzaron la voz a quién. Veamos de nuevo el verso. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, oraban a Dios. Ellos no oraban a Jesús, ellos no oraban al Espíritu Santo. La Biblia establece claramente que ellos oraban a Dios. Solo a Dios. El mismo Jesús lo enseñó de esa forma y los discípulos siguieron la manera en la cual su maestro Jesús les enseñó. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted debe orar conforme lo establece la palabra de Dios. Su oración debe ir dirigida a Dios, no a Jesús, no al Espíritu Santo, a Dios, pero en el nombre de Jesús. Así lo estableció el mismo Jesús. Es la manera bíblica en la cual debemos orar. Vamos a ver, seguir viendo a la luz de la Biblia este tema tan interesante. Veamos lo que dice en Juan, capítulo 14, versículo 13 en adelante. Dice la palabra. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en el nombre de Jesús. Jesús está hablando de que tienes que pedir en el nombre de Él. Pero debes orar al Padre. Y cuando ores al Padre, pide en nombre de Jesús. Esa es la manera correcta en la cual todo cristiano debe dirigirse a Dios. Vamos a ver el último pasaje bíblico en Filipenses 4:6. Veamos lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracia. ¿Ante quién deben ser conocidas nuestras peticiones? Delante de Dios. Debemos orar a Dios. Debemos orar al Señor, no a Jesús, no al Espíritu Santo, sino a Dios. Así lo estableció el mismo Jesús. Así lo establece toda la Escritura. Debemos orar a Dios en el nombre de Jesús. Así lo establece la palabra de Dios. Dios me lo bendiga y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones de lo alto. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, compártelo, para que muchas personas puedan conocer la verdad.